Bueno, muy buenas tardes, buenas noches ya. La verdad es que es una alegría cada domingo poder reunirnos y alabar y adorar a nuestro Dios. Y queremos darle la bienvenida a todos los que hoy nos visitan, también por primera vez, a todos los que están desde casa, también acompañándonos. Y ahora vamos a orar, ¿sí?, por esta palabra que hoy Dios tiene para nuestra vida. Papá, te damos gracias por este tiempo. Señor, hoy entramos ante el trono de tu gracia, Señor. Y ante tu trono queremos adorarte, honrarte y ahora poder escuchar, Señor, conocer lo que vos tenés para nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bien, hoy como habrán visto en el título de la prédica voy a hablar acerca de una palabra que está en Juan capítulo 6, la he titulado El pan de vida, porque Jesús dijo, no, yo soy el pan de vida. ¿Y a cuántos de nosotros nos gusta el pan? Yo creo que hay varios ya enseguida levantaron la mano. Creo que a la gran mayoría le gusta el pan. Es uno de los alimentos básicos de la humanidad, ¿sí? Desde las primeras civilizaciones que se conocen, ¿no? El ser humano siempre ha tenido la posibilidad de moler los granos de cereales, ya sea trigo, maíz, distintos ingredientes para mezclarlos con agua y así poder consumirlos. Con el tiempo se fueron mejorando las técnicas de horneado, agregándole diferentes ingredientes. Y bueno, al día de hoy tenemos diferentes tipos de pan con distintas harinas. Y bueno, en algunas casas no puede faltar en la mesa el pan. Por lo menos en la mía, ahí mi esposo le gusta comer, que siempre esté el pan. Y en algunos casos, incluso de extrema necesidad, de crisis, de hambrunas, el pan ha sido el único sustento o el único alimento que ha habido en muchos lugares. Bueno, hoy hay muchos que hacen dietas, ¿no?, de harinas, porque, bueno, también todo el proceso de hoy, ¿no?, de la industrialización, hace que por ahí se incorporen aditivos, cosas que por ahí nos terminan haciendo mal, alguna complicación en nuestra salud. Cuando nuestra hija era chiquita, tenía 2 años, recuerdo que se le detectó una alergia alimentaria. Y bueno, tuvimos que hacer una dieta especial para ella. No podía comer nada de leche, ni de trigo, ni, bueno, habían varias cosas, ni nada que lo contuviera, derivados, nada de eso. Y bueno, la verdad es que una de las primeras cosas que recuerdo cuando me dijeron no puede comer, sobre todo la leche y el trigo, dije, ¿y ahora qué hago? ¿No? Y ahora justo nos dan la confirmación, ella estaba con un pancito en la mano, digo, ¿y ahora qué hago? Eso no lo puede comer. Señor, ayúdame. Yo quería que el Señor la sanara ahí de inmediato, ¿no? Oramos por ella, dijimos, bueno, Señor, sanala ahora, vos tenés el poder. Pero bueno, el Señor tenía otros planes, no la sanó inmediatamente, pero Él tenía pensado un proceso para nosotros, ¿no? Como familia, y la promesa de que Él iba a estar con nosotros ayudándonos. Y bueno, tuvimos que aprender a cocinar de manera diferente, usar otros ingredientes, la abuela también, toda la familia involucrada. Cuando uno va a un cumpleaños, algo, andar con el tapercito ahí, con todas cosas aparte, porque bueno, realmente no fue fácil, es realmente cambiar la manera de pensar, ¿no? Comer de una manera diferente a lo que uno está acostumbrado. Y cambios que, bueno, hasta el día de hoy quedaron. Gracias al Señor, estuvo 1 año, un poco más, se sanó, el médico le dio el aval y pudo incorporar de nuevo esos alimentos. Y bueno, fue una alegría cuando la vi comiendo ahí un pancito, un pan de verdad, porque la verdad que probé varias recetas de harina de arroz y eso, y las primeras les puedo asegurar que me quedaban horribles, pero bueno, fui ahí perfeccionando. Y
realmente el pan tiene su importancia, ¿sí?, en nuestras vidas. Y no es casualidad que el Señor Jesús haya tomado justamente esto como ejemplo, como comparación de lo que Él es. En el pasaje que hoy vamos a considerar, ¿sí?, en Juan 6, el capítulo comienza relatando uno de los milagros más sorprendentes y conocidos, ¿no?, que fue la multiplicación del pan, ¿sí?, los 5 panes y los 2 peces. No lo voy a leer todo el capítulo, algunas partes voy a leer. Jesús fue a determinado lugar, ahí a orillas del lago, ¿sí?, del mar de Galilea, y mucha gente comenzó a seguirlo. Ahí dice una gran multitud, porque sabían que Él sanaba a los enfermos, que Él hacía milagros, y las personas querían verlo. Y cuando Él ve que llega tanta gente, Él pone a prueba a sus discípulos, ¿no?, y les dice, bueno, vayan y consigan pan, ¿no? Y los discípulos se miraron unos a otros, ¿cómo vamos a hacer para conseguir pan para toda esta gente? Era algo imposible, no tenían ahí un hipermercado cerca. Realmente por tiempo, por dinero, era algo que no se podía. Hasta que, bueno, conocemos la historia, un niño ofreció sus 5 panes de cebada, sus 2 pescados, que eran un almuerzo humilde, ¿sí?, de una persona humilde. Jesús los tomó, los bendijo, le dio a los discípulos para que repartieran y todos comieron, ¿sí? Más de 5.000 personas se alimentaron, se saciaron y hasta sobró. Y la gente que estaba ahí se sorprendió y dijeron, bueno, este es un gran profeta, tiene mucho poder. No estaban seguros exactamente de quién era Jesús. Incluso dice que quisieron llevárselo a la fuerza para hacerlo rey, pero Jesús no venía a ser esa clase de rey y no era su tiempo. Entonces Jesús se retiró, se fue al monte a orar, y cuando se hizo de noche los discípulos tomaron una barca para cruzar el lago e ir a otra ciudad que tenían que llegar. Y bueno, es cuando se levanta ese viento, ¿no es cierto? Y Jesús, me imagino que Él los vería desde el monte, ¿no?, cómo luchaban contra las olas, contra todo lo que ellos estaban tratando de hacer. Y Jesús va tranquilamente caminando por el agua. Ellos obviamente se asustan hasta que, bueno, Él calma ese viento y llegan juntos al destino. ¿Qué pasó? La gente al otro día vio que Jesús no estaba, solamente habían visto subir a los discípulos a la barca, pero como habían ahí varias barcas, la gente quería buscar a Jesús, se suben y van y cruzan también. Y cuando lo encuentran del otro lado, dicen, Rabí, que es maestro, ¿cuándo llegaste acá? ¿Por qué estás acá si nunca te vimos cruzar? ¿Cómo hizo para llegar tan rápido? Y vamos a leer lo que el Señor les dice desde el versículo 26 al 40. Jesús les respondió, de cierto les digo que ustedes no me buscan por haber visto señales, sino porque comieron el pan y quedaron satisfechos. Trabajen, pero no por la comida que perece, sino por la comida que permanece para vida eterna, la cual el Hijo del Hombre les dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿y qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Jesús les respondió, esta es la obra de Dios, que crean en aquel que Él ha enviado. Le dijeron entonces, pero ¿qué señal haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué es lo que haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, tal y como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto les digo, que no fue Moisés quien les dio el pan del cielo, sino que es mi Padre quien les da el verdadero pan del cielo. Y el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene
nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Pero yo les he dicho que aunque me han visto, no creen. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no lo echo fuera. Porque no he descendido del cielo para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que Él me dio yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Y esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Hasta acá vamos a leer, después voy a comentar algunas cosas que pasan después, pero quisiera que analicemos algunos puntos, algunas cuestiones de lo que Jesús les responde. Él no les da explicaciones de cómo llegó. Él va al grano y los confronta con un primer error que ellos tenían y que creo que es un error que muchos podemos llegar a cometer. El error de buscar a Dios solo por los beneficios que Él me puede dar. El error de buscar a Jesús solo por el pan. Él les dice, ustedes no me buscan por haber visto las señales, me buscan porque comieron pan y quedaron saciados. La verdad es que bastante áspero, como se dice, ¿no? Una respuesta dura. Ustedes me están buscando solamente por el pan. Y muchas veces nos puede pasar que nos acercamos a Dios porque sabemos que en Él hay poder. Sabemos que Él puede sanar, ¿sí? Que Él puede proveer, que Él me puede ayudar en determinada situación. Y no está mal porque Él puede hacer todas esas cosas y quiere hacerlas, porque Él nos ama, Él te ama. El problema es cuando mi acercamiento a Él solamente queda ahí, no va más allá de eso. No hay un compromiso porque no le hemos conocido. ¿Saben que estas personas más adelante, cuando fueron confrontadas, ¿saben qué hicieron? Se fueron. Muchos de ellos se ofendieron, se escandalizaron. El Señor les habló varias cosas y en el versículo 66 dice, entonces muchos de sus discípulos dejaron de seguirlo y ya no andaban con Él. Muchos de sus discípulos, es decir, no de los 12, pero habían otros seguidores. No estamos hablando de alguien que justo pasaba y vio a Jesús, sino de alguien que había empezado a seguir, a aprender de Él. Sin embargo, cuando esa palabra los confrontó, ellos le empiezan a reclamar, bueno, vos mostranos, Jesús, demostrá quién sos, demostrá lo que podés hacer. El día anterior acababan de comer el pan, habían sido testigos de ese milagro y de muchos otros. Y ahora le estaban reclamando a Jesús que les demostrara. ¿Vos qué hacés?, le decían. Ellos habían comido ese pan, pero verdaderamente no lo habían conocido, no creían realmente. Y hoy en nuestra vida puede pasar una situación parecida. Vengo a la iglesia o veo por YouTube las reuniones. A veces oro, me siento bien cuando escucho la palabra, compartiendo con hermanos. Pero cuando una palabra del Señor me confronta, ¿cómo reacciono? Cuando Jesús me dice que dé un paso más de compromiso, que lo siga. Muchos cristianos o seguidores vienen hace años o van a sus iglesias, pero nunca dieron, por ejemplo, el paso de bautizarse, ¿sí? Que es el primer paso de obediencia. Muchos pasa el tiempo y cuando hay un llamado a comprometerse al servicio, ahí queda. O cuando la palabra me confronta con mi pecado y me dice lo que no me gusta escuchar, porque el Señor conoce lo que hay en mi corazón, Él revela lo que hay en mi corazón. Y a veces me enojo, no me gusta, ¿no? Me ofendo y digo, me voy. Y sí, la palabra de Dios muchas veces nos ofende,
Muchas veces nos escandaliza, pero es la verdad. Al final de este capítulo, Jesús les dijo, las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Son espíritu y son vida. Pero lamentablemente hay muchos que no quieren tomarlas, porque se trata de una decisión. Cuando todos estaban yéndose, el Señor ve a los 12 y les pregunta, bueno, ¿y ustedes qué van a hacer? ¿Ustedes también se van a ir? Y yo me imagino ellos, ¿no? Se habrán quedado pensando, nosotros dejamos todo por Jesús. Y esta palabra es dura para nosotros también. Pero ¿qué dijo Pedro? Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Quizás ellos no entendían totalmente las cosas de Jesús todavía. Muchas cosas les faltaba. Pero habían encontrado en el Señor ese pan verdadero y no estaban dispuestos a dejarlo así tan fácilmente. Sabían que lo que ellos habían encontrado valía más que todo lo que habían dejado. Dijeron, ¿a dónde vamos a ir? ¿Vamos a volver a nuestros trabajos anteriores? ¿Vamos a volver a nuestra vida de pecado que llevábamos antes? ¿A dónde vamos a ir? Y hoy me pregunto nosotros, ¿no? Si el Señor nos confrontara, bueno, ¿y vos qué vas a hacer? ¿A dónde? ¿A dónde vamos a ir? Si solo Él tiene palabras de vida eterna. ¿Vamos a volver atrás a una vida de pecado? ¿Vamos a volver a esas formas de pensar, a esas ideologías que no llevan a nada, que ya hemos probado y no nos funcionaron? ¿Vamos a volver a la adoración de ídolos? Para pensar. El segundo punto, el segundo error de estas personas que Jesús les marca es esforzarnos solamente por lo material y no por lo espiritual. Jesús les dijo, trabajen, pero no por la comida que perece, sino por la comida que permanece para vida eterna, la cual el Hijo del Hombre les dará. Sabemos que el alimento es lo que sustenta la vida del cuerpo, ¿no? Sin alimento no podemos vivir, y aunque hay personas que bueno, algunos cuidan más la alimentación que otros, algunos cuidan más lo que comen, la calidad, la cantidad, pero es verdad que a todos nos lleva nuestro esfuerzo. Destinamos tiempo a trabajar primeramente para poder comprar la comida, también el tiempo de preparación, o pensamos que vamos a comer tal día, tal otro. Dedicamos parte del tiempo a nuestro cuerpo, a asearnos, a vestirnos, qué nos vamos a poner. También dedicamos esfuerzo, tiempo, dinero en nuestra mente, ¿sí? En capacitarnos, en estudiar. Y todo eso lleva esfuerzo, tiempo y dedicación. Y no está mal, pero nos olvidamos que lo material va a pasar. Cuando acá dice trabajen no por la comida que perece, no está hablando únicamente de los alimentos, del pan, sino de todas aquellas cosas que son materiales, lo terrenal. ¿Cuánto tiempo, cuánto esfuerzo, cuánto dinero y nos enfocamos en lo terrenal que va a pasar? Jesús les dice esto, ¿no? Y el pan que ellos habían comido el día anterior, del milagro, ellos lo comieron y ya está, ya pasó ese milagro. Ese día no volvieron a comer de ese pan, lo había terminado. Y Él le está diciendo, ayer comieron este pan, pero hay algo más, hay algo más. Y hoy nos dice el Señor, hay algo más, hay algo más. Sí, Él te puede ayudar en esa situación que estás pasando, pero hay más. Él puede proveerte de un trabajo, de eso que le estás pidiendo. Sí, y Él se ocupa aún de los pequeños detalles de tu vida, de esa enfermedad por la que estás orando.
Sí, Él presta atención a eso, pero primero tenemos que buscar a Él porque hay algo más. Y lo eterno, ¿sí? Eso, si ponemos la mirada en lo eterno, realmente vamos a ver los frutos. Que podamos conocer un poco más a Jesús. Él les dijo, el punto 3, ahí si quieren poner, dice, Jesús es el pan de vida. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Realmente el tema del pan, como les decía al comienzo, es interesante, ¿no? Porque es un alimento básico. Y cuando habla de pan, lo habla de manera simbólica, ¿no? Referida al sustento, no como una nena que veía en un video, ¿no? No sé, alguno capaz que la vio, que estaba repitiendo la oración modelo de Jesús, le estaban enseñando, y cuando le tocó decir, el pan nuestro de cada día, danos hoy, la nena dijo, no, pero que yo quería facturas, dice, ¿no? Como que el pan solo no, tenía que ser un poco más. Y a veces oramos así, ¿no? No solo el pan, danos más, danos unas facturas, danos un poco más. Cuando Dios sacó al pueblo de Israel de la esclavitud, ¿sí? Y entre paréntesis, según lo que estuve leyendo, Egipto era un lugar muy conocido por la elaboración de pan, ¿sí? Ya antiguamente ellos preparaban, tenían hornos y hacían un pan bastante elaborado. El Señor los saca de Egipto, los lleva al desierto, donde ellos no tenían la posibilidad de preparar el pan, y les proveyó pan del cielo, ¿sí? A través de este milagro, el maná. Y acá los judíos estaban cuestionando a Jesús y le decían, nuestros padres comieron maná del cielo. Y Jesús, ¿qué les responde? Moisés no les dio maná. ¿Quién se los dio? Mi Padre que está en los cielos. Y Él les dice, el que come de este pan no va a tener hambre jamás. Y saben, ellos respondieron, bueno, Señor, danos entonces de este pan, parecido a lo que la mujer samaritana respondió a Jesús cuando Él le ofrece el agua de vida, ¿no? Le dice, bueno, dame de beber esa agua, así no tengo que venir más a este pozo. Y ellos habrán pensado, listo, estamos hechos. Este hombre que tiene tanto poder, que parece ser un gran profeta, va a hacer algo parecido como Moisés y nos va a dar algún tipo de maná y listo, no vamos a tener que trabajar más, tenemos acá pan gratis. Pero bueno, no sé qué es lo que pensaron. Pero Jesús le estaba hablando de otra cosa. Vamos a leer Juan 6, desde el 50. Dice, ¿qué les responde Jesús cuando ellos le dicen esto? Este es el pan que desciende del cielo, para que el que coma de él no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual daré por la vida del mundo. Los judíos discutían entre sí y decían, ¿y cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él, así como el Padre viviente me envió y yo vivo por el Padre, así también el que me come también vivirá por mí. Realmente estas palabras a ellos se escandalizaron. Y capaz que vos que estás escuchando esto, si no conocés esta palabra, decís, ¿de qué estaba hablando
Jesús, ¿no? Qué cosa rara es esta, ¿no? ¿Cómo que tengo que comer su carne y beber su sangre? Y si no lo estás entendiendo, pedile ahí al Señor en tu corazón poder entender, porque las cosas espirituales debemos entenderlas espiritualmente. ¿Qué les estaba diciendo? Yo soy el pan. Yo soy el pan, le está diciendo Jesús. Yo soy el sustento. Yo soy la fuente de vida. Con esto que le está diciendo, Jesús está anunciando su muerte en la cruz. Él siempre declaró que Él venía a dar su vida en sacrificio. Antes de ser crucificado, cuando cenó con los discípulos, ¿qué hizo? Él tomó ese pan, lo partió y dijo, esto es mi cuerpo que por ustedes es partido, ¿sí? Que es lo que también recordamos cuando celebramos la cena del Señor. Él entregó su cuerpo. Su cuerpo sufrió lo peor en esa cruz. ¿Y por qué lo hizo? Por amor, porque te ama, porque nos ama. Porque en realidad el que merecía esa cruz era yo, eras vos, usted. Ese era el precio por nuestro pecado. Ese era el precio para que nuestra culpa sea quitada. Ese era el precio para que podamos volver a tener una relación con nuestro papá, con el Creador, para tener una esperanza viva, para que tengamos vida eterna con Él. Y quizás te preguntes, y este es el último punto, ¿cómo comemos a Cristo, ¿no? ¿Cómo tomamos de este pan que es Jesús? Cuando Pedro contestó en nombre de los 12 a Jesús y les dijo, ¿a quién iremos? Después dijo, nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y acá está la clave. Comer de ese pan que es Jesús significa creer, significa tomar esa verdad para mi vida. Significa identificarme con su sacrificio, arrepentirme de mi pecado, de mi manera de vivir y recibirlo en mi vida. Tomar la decisión de entregar mi vida voluntariamente a Él. Y si esto hacemos, Él va a permanecer en vos y vos en Él. Vas a ser uno con Cristo. Y si esto hacemos, tendremos vida eterna y vamos a ser resucitados en el día final. ¿Creemos esto? Los que ya hemos creído, es importante seguir alimentando nuestra vida espiritual. El cuerpo necesita ciertos nutrientes, ¿verdad? Yo hace poco me hice unos chequeos, unos análisis y me dio todo bien. Excepto un poco bajo y un poquito de anemia, me dieron para tomar hierro. Y realmente en pocos días que lo tomé, hubo ciertos malestares que ni me daba cuenta que tenía, pero cuando empecé a tomar el hierro, se me fueron y dije, era esto, me faltaba un poco de hierro. Que encima nos causaba gracia porque la pastilla decía, como el símbolo del hierro es ferrum, no fe. Decía, bueno, acá me tomo mis pastillas de fe del día, ¿no? Estaría bueno que sea así de fácil, una pastillita. Mi dosis de fe del día. Y hay gente que no está bien alimentada, ¿no? En su cuerpo. Veía que según las estadísticas, hoy por hoy se estima que hay mucha gente que está mal nutrida, ¿no? Por un lado tenemos un gran porcentaje de personas con sobrepeso, con obesidad, y en otro extremo, con desnutrición. Pero en ambos casos, lo que faltan son los nutrientes necesarios, porque comer mucho o engordar no significa estar necesariamente bien alimentado. Pueden faltar nutrientes. Y hoy, espiritualmente, muchos están malnutridos, lamentablemente, en lo espiritual. ¿Por qué?
porque no se están alimentando de la palabra. Entonces, ¿qué pasa? No tienen fuerzas espirituales, no pueden hacer frente a los problemas, no pueden experimentar la victoria frente a las tinieblas, no tienen esa energía espiritual para vivir la vida abundante que Jesús nos da. Y volvemos a lo que se habló hace unos domingos acerca de edificar en la roca. No es fácil, lleva esfuerzo. Podemos alimentarnos de chatarra, ¿no es cierto?, absorber mucha información, engordarnos de información, de entretenimiento, pero nos faltan los nutrientes esenciales que me da solamente la palabra, que me da el estar con Él en su presencia. Así que alimenta tu espíritu, estando en comunión con Él, conociéndolo como Él es, escuchando su palabra, leyendo, vas a descubrir cuán grande es el Señor, cuánto te ama. Y te va a pasar como los discípulos que dijeron, ¿a quién iremos? Porque descubrieron a la persona más maravillosa que es el Señor Jesús, que es aquel que puede limpiar nuestros pecados, que es aquel que puede darnos verdadera vida y vida eterna. Deja de buscar en otra parte, deja de buscar en otros lugares, anda a Él es el pan verdadero. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar por esta palabra. Les voy a pedir que puedan cerrar sus ojos y podamos orar. Y yo quiero que si acá hay alguien que nunca antes había entregado su vida a Jesús, si acá hay alguien o allí en casa, hoy te das cuenta que muchas veces te acercaste al Señor, pero aún no pudiste conocer cómo es Él verdaderamente. Que ahora con tus palabras puedas acercarte a Él. Puedas decirle, Jesús, yo quiero comer de tu pan de vida. Jesús, yo quiero que vos seas parte de mi vida y quiero entregar mi vida a ti. Padre amado, Señor, te adoramos, te damos gracias, Señor, por esta palabra. Te damos gracias porque tú enviaste a tu Hijo Jesús como ese pan que viene del cielo, que es el pan verdadero, que es lo que verdaderamente puede saciar nuestra vida, nuestras almas. Esa hambre espiritual, ese vacío que está en nuestro interior, solo lo llenas tú, Señor. Solo tú lo puedes saciar. Y Señor, ¿cuántos de nosotros nos hemos dejado de alimentar, Señor? Nos hemos dejado, Señor, de acercar a tu presencia, de escuchar tu palabra. Y hoy estamos hambrientos y sedientos de ti, Señor. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a acercarnos nuevamente a ti. Gracias, Señor, porque tú eres el pan de vida que entregó su cuerpo para ser partido por nosotros, Señor. Que entregaste tu sangre, Señor, para lavar nuestro pecado y que todo aquel que cree pueda tener vida eterna. Y un día, Señor, seremos resucitados para estar juntamente contigo para siempre, Señor. A ti damos la gloria y la honra. Te adoramos, Señor. Digno eres. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos y si alguno tiene alguna inquietud o esta palabra llegó a tu vida, querés dejarnos algún motivo de oración o que alguien te pueda aconsejar, no dudes en avisarnos, en comunicarte con nosotros. El Señor te bendiga.